Buenas tardes, vamos a seguir nuestro estudio de Romanos ya con los últimos capítulos. Pues tenemos que revisar a partir del capítulo 14 y vamos a revisar algunas secciones de este capítulo, si es posible, pasar al 15, dependiendo del tiempo. Pero siempre tengan sus Biblias abiertas, capítulo 14 de Romanos. El apóstol Pablo casi ha terminado sus deberes más específicos, los deberes cristianos más específicos que tenemos que llevar. Y ahora se aproxima a este tema de la debilidad en la fe o los débiles en la fe. Es decir, más bien que hay quienes todavía tienen su fe afectada, su fe frágil o sujeta a ciertas situaciones. En este caso, el apóstol Pablo nos va a hablar de la comida. Es muy probablemente el tema que también toca en Corintios, más específicamente sobre los ídolos, sobre la carne o los animales que han sido dedicados a algún ídolo y entonces ya después llevan esa carne a las carnicerías, dice el apóstol Pablo, ustedes mejor ni siquiera pregunten. Porque por cuestión de conciencia, si saben que este animal fue sacrificado a un ídolo, es mejor rechazarlo por cuestiones de conciencia. Pero lo cierto es, como dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, un ídolo no es nadie, no es nada. Así que no importa, en realidad. Así que, dice el apóstol Pablo, mejor ni siquiera pregunte. Ahora, ¿en qué nos compete a nosotros? Nosotros no vivimos un cristianismo o un evangelio en el cual estemos sujetos de que comamos o no comamos ciertas cosas. Recuerden, por ejemplo, los judíos no comían y siguen sin comer cerdo y otros ciertos alimentos, también precisamente por cuestiones religiosas, aunque sabemos y entendemos que todas esas fueron normas dadas por Dios como formas sanitarias, en realidad, no exactamente como indicando precisamente que sea pecado, algo ofensivo a Dios, comer estos animales, sino más bien una situación sanitaria. Pues obviamente Dios tenía el cuidado de la salud y de la protección del pueblo de Israel. Recordemos que estaban en Egipto, saliendo de Egipto, perdón, y estaban en el desierto de Egipto. Y ahí pasaron 40 años, así que esas leyes fueron más dictadas por la salud de las personas. Pues todas estas cosas continuaron. Todas estas normas se dieron y vienen precisamente de ciertas religiones y pues es la idea de yo estoy pecando si como tal cosa, si yo estoy pecando si dejo de comer ciertas cosas. Pues al fin tenemos que entender que esas son normas elementales sanitarias y que no hacemos nada, ni le quitamos, ni le ponemos nada al Señor Jesucristo, a nuestra espiritualidad o en dado caso en algún sentido de obediencia o desobediencia al Espíritu Santo por comer o por no comer. Simplemente son cuestiones sanitarias, son cuestiones de salud, son cuestiones de provecho para nosotros mismos, para evitar ciertos contagios, ciertas infecciones y ciertas cosas así. Pero sí existe la debilidad en la fe y todavía se da la debilidad en la fe precisamente por cosas como la ropa, por ejemplo, la música, también se da la debilidad en la fe. Y digo la debilidad en la fe porque en situaciones en las cuales depende cómo usted se vista, usted está pecando, está fallándole al Señor y si usted continúa vistiéndose de esa manera, prácticamente usted es una persona que va a condenación. Entonces ahí estamos viendo ya la debilidad en la fe. La cuestión de la ropa es más una cuestión de decoro, es más una situación de conveniencia, es más una situación de cierto testimonio o caerle bien a la gente, tener en gracia a las personas, por así decirlo, pero en realidad no tiene que ver con el pecado y muchísimo menos tiene que ver con la salvación. La música es básicamente la misma historia. Es más cuestión de qué nos estamos llenando, cuál es nuestro alimento, este alimento que estamos escuchando, de qué se llena nuestra mente y ese tipo de cosas. No es una definición de pecado oír cierta música o tener ciertos gustos o tener ciertos deseos. Aquí lo que podemos entender es que el apóstol Pablo está juzgando y nos va a hablar precisamente sobre aquellas cosas que no nos habló que eran específicamente pecados. Hacemos muchísimas otras cosas en nuestra vida y ¿qué vamos a saber si son pecados o no son pecados? ¿Le estamos fallando al Señor o no le estamos fallando al Señor? Y básicamente el mensaje aquí es estar firmes en la fe. No existe ninguna cosa que nos quite la justificación.
De hecho, ni siquiera el pecado. El pecado, por supuesto, que nos aparta de Dios, nos hace estar en contra de su voluntad, pero ni siquiera eso nos quita la salvación. Entonces, no tenemos que preocuparnos de cómo nos vestimos, de qué oímos, de qué hacemos, cómo hacemos, sino más bien cuestión de servir al Señor. Ese es nuestro objetivo y nuestro propósito como creyente, y es de todo eso de lo que habla el apóstol. Así que hago este resumen para que vayamos ya entendiendo cuál es el sentido del pasaje. Vamos a ver versículo 1, capítulo 14 de Romanos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso es muy importante. No se trata de estarse peleando por opiniones. Y es la misma historia que vamos a aplicar en cuanto a los dones espirituales. No se trata de estarse peleando, sino que se trata de estar buscando la edificación unos con otros. Tal cosa es pecado, pues para usted lo es. Y es precisamente eso lo que dice el apóstol Pablo en estos pasajes más adelante. Nosotros tenemos que estar seguros en nuestra fe, firmes en nuestra fe y en nuestro compromiso hacia el Señor Jesucristo. No hay música, no hay vestido, no hay costumbres, no hay ciertas formas que genuinamente nos separen del Señor en ese sentir, a no ser que sean específicamente señaladas como pecado en las Escrituras. Pero por eso, estamos hablando de las cosas que no son señaladas ni como pecado, ni como no pecado, ni como ofensa o no ofensa. ¿Cuáles son las cosas convenientes? Así que el apóstol empieza a hablarnos, miren, dejen de estarse preocupando por esas cosas, son cosas insignificantes. Si nos vamos a preocupar por algo, preocupémonos por los principios de la fe, por la situación de la justificación, la seguridad, y eso es lo que debemos transmitir a los hermanos, la seguridad de la justificación en Cristo. Entonces, todas las demás cosas nos van a parecer cosas pequeñas y simples, ¿verdad? Lastimosamente hay algunos hermanos, como menciona aquí, son débiles en la fe, que se someten a esas cosas. La mujer solamente tiene que usar falda y no puede enseñar ningún tipo de pierna o algo así, y solamente este tipo de falda. Hay quienes se someten y se someten tanto a estas cosas. Hay hermanos entonces que se someten de acuerdo al vestido y someten su propia fe, que están fallándole a Dios, que están faltándole a Dios, que están cometiendo un insulto contra Dios precisamente por cierta ropa que tienen. Es el caso con las mujeres y el caso de los legalistas, que precisamente atacan estas cosas y atan su forma de vestir, su forma de ser, su forma de andar precisamente a su salvación. Es así de grave la situación. La salvación no está atada a la forma de vestir nuestra, qué estamos comiendo, qué no estamos comiendo, ni ninguna de todas esas cosas. Puede ser que existan quienes sientan cierto sometimiento, busquen cierto sometimiento a través de los ayunos y cosas así, pero eso no quiere decir que quien no ayune está mal, ni quiere decir que usted está bien por tantos ayunos que hace, y eso define su espiritualidad. En realidad, nuestra espiritualidad se define en la fuerza y capacidad de nuestra fe. Eso es lo que deja el apóstol bastante claro. La fe define nuestra seguridad y confianza en nuestra salvación y justificación. La fe es la que, perdón, nos hace servir al Señor conforme a los dones que Él nos ha dado, conocernos, entendernos a nosotros, qué es lo que Dios nos ha dado, y todo esto lo permite en la fe. ¿Y qué es lo que pasa acá? El apóstol Pablo nos dice que hay quienes sujetan su fe a situaciones como la comida, algo tan simple y tan elemental, pero sujetan su fe precisamente a la comida. Más o menos como los fariseos. Sabemos con respecto a la narración de los evangelios que los fariseos no comían. ¿Qué dice? Si no, se lavaban muchas veces las manos. Y esto no lo hacían por salud, esto no lo hacían por cuidado, sino que lo hacían por una especie de situación religiosa en la cual ellos no querían contaminarse. Y ellos procuraban mantenerse puros y santos supuestamente a través de esas cosas, pero hacían otras muchas cosas, como por ejemplo tentar al Señor Jesucristo, rechazar al Señor Jesucristo, lo cual hacía su religión completamente insignificante e inválida. Simplemente no servía de nada porque ellos rechazaron al Hijo de Dios. Así que lo que hicieran no servía de nada. Las opiniones, contender en cuanto a opiniones, cada quien tiene su propia opinión. Yo hago esto, esto no me gusta, esto sí me gusta. Cada quien tiene su propia opinión y no se trata de estar contendiendo porque por lo general las personas no van a cambiar, por lo general. Entonces solamente en amor podemos aconsejar a alguien, orar por esa persona y esperar que crezca, que se fortalezca su fe, pero es cuestión de esa persona también. Dice versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil
come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Qué interesantes son estos pasajes precisamente para este tipo de situaciones y circunstancias que se dan ahora. También la cuestión de la alabanza, también se da mucho de esto. Si yo no alabo de cierta forma, como lo hacen ciertas personas, yo estoy muerto espiritualmente. ¿Cómo pueden atar la fe a situaciones tan elementales y vanas como es la música? No estamos hablando de la adoración, de hecho, cada quien adora a Dios en su propio corazón y no se trata muchas veces la adoración ni siquiera de música. Es decir, el Señor Jesucristo muchas veces adoró a Dios sin música. Simplemente era una forma de alabanza, una forma de oración y era una adoración que daba a Dios. Así que existen estas cosas ahora, existen ciertas diferencias, estas diferencias entre creyentes y creyentes y de hecho solamente muestra debilidad en la fe. ¿Por qué demuestra debilidad en la fe? Porque atan cuestiones como la salvación, la obediencia al Espíritu Santo, ser guiados al Espíritu Santo o peor, ni siquiera tener al Espíritu Santo, porque muerto espiritualmente significa no tener al Espíritu Santo. Aquella persona creyente no tiene el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque no adora como a mí me gusta que adore y así tendría que adorar. ¿No? Entonces, eso es debilidad en la fe. ¿Debilidad en la fe de quién? Del que está juzgando, del que está diciendo, eso no es adoración. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas tenemos que juzgar y lo que tenemos que juzgar es simplemente dejar que cada quien busque al Señor, orar unos por los otros y simplemente exponer las escrituras. Eso es lo que nos toca y eso es lo que nos compete, pues al final nuestra espiritualidad no está definida por cómo es nuestra comida, cómo es nuestra música, cómo es nuestro vestido, sino nuestra espiritualidad está definida por nuestra fe, nuestra calidad de fe, nuestra fortaleza de fe y por supuesto, ya lo vemos acá, por no estar juzgando a los demás. Usted tiene que ser como yo. Cada quien tiene su propia opinión y sobre todo cada quien tiene su propia convicción de Dios y del Señor Jesucristo y también tiene cada quien su propia convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene sus tratos con cada persona. Pero el hecho de que a mí no me trate como le trate a usted no quiere decir que yo no sea espiritual, no quiere decir que yo no tenga fe. Y esas son precisamente las marcas de la debilidad en la fe de una persona que juzga, juzga, juzga porque cree que todo debe ser así como él dice, como ella determina. Tú, ¿quién eres? Dice versículo 4, estamos viendo Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y entonces aquí el apóstol Pablo tiende a señalar cuál es el centro de la vida del creyente. El centro de la vida del creyente es el Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito. Esa debería ser nuestra preocupación constante. No debemos estarnos preocupando de qué estoy comiendo, qué no estoy comiendo, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, cómo me visto, qué música uso o si estoy agradando a los demás. Ni siquiera debe importarme o preocuparme estar agradando a los demás. Estoy agradando al Señor. Él es mi Señor. Y todavía el apóstol va más adelante. Dice, es el Señor quien nos mantiene firmes. Mi fe se mantiene firme gracias al Señor. No gracias a cómo como, a cómo me visto, a qué música utilizo. Y utilizo el ejemplo de la comida porque es precisamente el que utiliza aquí el apóstol Pablo. Pero recordemos que en aquel entonces la comida había ciertas situaciones, la menciona en Corintios con respecto a la idolatría, y por supuesto ya sabemos que los judíos tienen muchas privaciones con respecto a la comida. Ahora nosotros no tenemos eso, no tenemos esa preocupación, pero por eso es que mencionaba las preocupaciones y la situación que se da ahora desde ya algunas cuantas décadas con respecto a la música, con respecto a la supuesta espiritualidad que deben tener las iglesias y aquella iglesia o aquel creyente que no tiene esa espiritualidad no tiene al Espíritu Santo. Es así como se les juzga, es así como se critica y es así como simplemente se acaba todo. Pero el apóstol Pablo nos dice es que en realidad cada uno de nosotros somos siervos del Señor Jesucristo y estamos aquí para cumplir la voluntad del Señor. No estamos aquí para cumplir la voluntad de las personas y darle gusto a las personas en dado caso. Estamos aquí por voluntad del Señor y para agradar al Señor. De hecho, más adelante nos habla, ya en pasaje más importante, todos vamos a ser juzgados por Cristo.
Todos, en nuestro andar, en nuestro vivir, en lo que hacemos, en lo que no hacemos. Así que lo que tenemos que hacer es simplemente servir al Señor, adorar al Señor, honrar al Señor y no meternos en discusiones que son bastante inútiles. Lo que tenemos que ver es si nuestra fe permanece fuerte, si nuestra confianza en Él se hace cada día más sólida. Si mi confianza en Dios se hace más sólida por causa de que dejé de comer carne, por ejemplo, porque se me ocurre que al dejar de comer carne soy más espiritual, entonces en realidad soy débil en la fe. Puede ser que haga ayunos y los ayunos son buenos. Los ayunos son buenos, pero dice el apóstol Pablo, no juzgues a tu hermano. Yo sí ayuno 2 días, 3 días, así que yo sí sirvo y yo soy fuerte. Pero este hermano ni siquiera un día puede ayunar, ¿quiere decir que es débil? ¿O quiere decir, yo me voy a poner a juzgarle? No, esas son las cosas que dice el apóstol Pablo. No tienes que hacer eso. Tú eres siervo del Señor y estás de pie y estás firme y sirves al Señor porque Él te ha mantenido firme. Pero este hermano, esta hermana, que puede ser que no ayune como tú, que puede ser que no haga las mismas cosas que tú, ella también se mantiene firme. ¿Gracias a qué? Porque es siervo, sierva del Señor, entonces también Él les mantiene firme. ¿Quién va a juzgar todo al final? El Señor. Y lo dice el apóstol Pablo más adelante. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí señala otra situación. Nuevamente, no estamos hablando de pecados específicos que están escritos en la Biblia. Estamos hablando de todo lo que no ha sido especificado como pecado, de todo lo que es nuestra vida, de toda nuestra situación, llamémosle de religión, nuestras costumbres, incluso ritos. Todo eso lo va a juzgar el Señor. Y hay quienes incluso guardan los días, ¿no? Y uno de esos días o una de esas situaciones precisamente es la que podemos ver con respecto al Sabbat, ¿no? El día séptimo. Ah, no, que entonces cambiaron al día domingo. Bueno, el día domingo, ¿cuál es? ¿El día domingo o es el día séptimo? Pues al final en realidad no es importante cuál día. ¿Quién es el importante? Lo importante es el Señor. Eso es lo importante. Y lo importante es que estamos apartando un día para Él, y no solamente un día para Él, de hecho, estaríamos apartando 2 días para Él, como es el caso de los apóstoles, como es el caso de la iglesia primitiva, que lo que hicieron fue dedicar el domingo al Señor, es decir, el primer día lo dedicaron al Señor precisamente para estar en comunión como iglesia, enseñanza y todo lo demás, pero el día sábado lo dedicaron al evangelismo. ¿Por qué sabemos eso? Porque en el día sábado ellos iban a las sinagogas a predicarle a los judíos. Entonces, y eso lo vemos una vez y otra vez y otra vez, precisamente en los eventos y en los momentos de evangelismo del apóstol Pablo, que le estaba anunciando a los judíos precisamente la venida del Señor Jesucristo. Entonces, no se trata de guardar el día, este día, aquel día o cuál es el día. En realidad no se trata de eso, se trata de obedecer al Señor, servir al Señor, seguir al Señor. Ese es el centro que nos dice el apóstol Pablo. Ese es el propósito que nos dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Y eso lo estaba meditando esta semana. ¿Por qué en el Antiguo Testamento el Señor mandó que no quiero que hagas ninguna cosa en este día, en el día sábado? Este es un día dedicado a mí, dice el Señor, así que no quiero que hagas ninguna cosa. Y de hecho, incluso le pagaron de una forma muy severa a una persona que estaba recogiendo leña en ese día. ¿Por qué el Señor fue tan severo en ese momento? ¿Por qué su mandamiento fue tan severo en ese momento? Porque el Señor sabía cómo es el ser humano. Porque el Señor sabe cómo son las personas. Las personas saben que ese día, el séptimo día, era dedicado al Señor, pero si el Señor dejaba un poco de permiso, si el Señor dejaba no me vas a dedicar todo el día, me vas a dedicar nada más 1 hora o 2 horas en ese día, ¿qué creen ustedes que iba a hacer la gente el resto del día? Regresar a trabajar. Ahora, la idea del Sabbat no era simplemente dedicarlo al Señor, por así decirlo, sino cuál es el sentido de la palabra, cuál es, cuál es cómo se entiende precisamente la palabra Sabbat o sábado, que nosotros entendemos y es día de reposo. O sea, reposar, lo que el Señor quería era un descanso, que descansaran los israelitas un descanso, que descansaran los israelitas un día.
tener los 6 días y entonces descansaban el séptimo día. ¿Por qué? Porque esto es bueno no solamente para adorar al Señor, lo cual es importantísimo, sino que también para la salud de la persona, que se encargara de su familia, que cuidara a su familia. Si el Señor dejaba una pequeña ventana, está bien, puedes dedicarme la mañana, pero la tarde ya te puedes ir a trabajar. O al revés, ¿qué pasaba? ¿Qué iba a pasar? Iban a violar eso. El Señor ya lo sabía, por eso fue tan fuerte en ese sentido. Pero eso no quiere decir que tienen que empezar a adorar ese día como pasaba en los tiempos del Señor Jesucristo con los fariseos, que se enojaban con el Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo sanaba personas en el día de reposo. Se enojaban con el Señor Jesucristo. Era una obra divina, genuinamente divina, y estaban enojándose con Él. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Y por eso el Señor les dice estas frases tan importantes que precisamente denotan el sentido que ellos le daban. Dios hizo el día del reposo a causa del hombre, pero no hizo al hombre a causa del día del reposo. El día del reposo no es algo para endiosar, no es algo para ensalzar, para glorificar. El día de reposo es para que el hombre descanse y para que el hombre dedique su tiempo a Dios y también dedique tiempo a su familia, dedique tiempo a relajarse para que no todo sea trabajo. Y lo vemos incluso ahora. Aún en nuestros días vemos eso precisamente donde la gente toma el domingo o el día en que van a buscar al Señor y lo toman una porción para estar con el Señor. A la otra parte para ir a trabajar. O de una vez, bueno, no tengo tiempo para ir a buscar al Señor, así que voy a ir a trabajar. Cuando el Señor ha dado el mandato, precisamente para la salud personal. Ahora, esto no quiere decir que nos da santidad. Esto no quiere decir que nos justifica. Esto no nos pone en un lugar delante de Dios. Al final, quien guarda los días, dice, lo hace para el Señor, dice el apóstol Pablo. Quien no guarda los días, no lo hace para el Señor. O sea, al final, el Señor es el que decide y el Señor es el que pone en el corazón de cada quien. Así que es muy importante que nosotros, entre todas las cosas, no sometamos nuestra fe. No sometamos nuestra fe a las cosas que son de hombres. Guardar los días, guardar los tiempos, cuidarse de esta comida, cuidarse de aquella otra comida. Puede ser que cuidarse de ciertas comidas es importante para la salud y por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que tenga que ver algo con Dios o yo estoy cumpliendo con Dios por dejar de comer o por no comer o por sí comer. Cumplimos con Dios simplemente con servir al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito del Señor para su vida? Puede ser con su familia, puede ser en su trabajo, puede ser, por supuesto, en la iglesia. ¿Cuál es el propósito del Señor para su vida? Y créanmelo que la ropa no tiene nada que ver en eso, la música no tiene nada que ver en eso, hablando de qué tipo de música o no oír cierto tipo de música, o incluso, como dice aquí versículo 5, qué días guardar y qué días no guardar. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. O sea, casi que, ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? No hay diferencia. No hay diferencia porque mi fe me dice que tengo que tener cuidado, por ejemplo, en este caso del día domingo, el día de reposo, el día de descanso, el día que yo tomo para ir a honrar al Señor y para descansar y estar en mi casa, estar con mi familia, dedicarle ese tiempo. ¿Ya? Pero hay otras personas que no lo hacen, que no lo toman con cierta rigurosidad, por así decirlo. Bueno, pero de todas maneras, dice el apóstol Pablo, para el Señor no lo hacen. Al final, es el Señor quien nos va a juzgar a todos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Y de todas maneras, nuestra justificación, ¿de dónde viene? Nuestra justificación viene de Cristo. Nuestro propósito es que nos fortalezcamos en fe, que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros y por supuesto empiece a vestirnos de Cristo Jesús, usando por supuesto nuestra fe. Al final, no importa qué día guardamos, cómo lo guardamos, de qué forma lo guardamos, cada quien tiene que ir en su proceso, en su crecimiento, en su desarrollo y el Señor Jesucristo le irá tocando su corazón. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, y estos son pasajes bien importantes, que tienen que ver con nuestra convicción al final. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor
es que morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nuestra pertenencia, nuestra importancia, nuestra visión, lo que debe quitarnos el tiempo en realidad es qué es lo que quiere el Señor para mi vida. No se trata de este día, de aquel día, de qué comer, de qué no comer, de qué vestirme o no vestirme. Aún así, si lo hago para honrar al Señor, para agradar al Señor, para que las personas, para vestir, digamos, la palabra de Dios para las demás personas y que sea agradable, pues está bien. Al final, no se define la justicia, la paciencia, el bien, la justificación y mucho menos la salvación. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. La debilidad en la fe que menciona aquí el apóstol Pablo, entiendo yo, que son aquellos que atan su salvación, que atan la fe a cosas tan banales y tan simples y tan llanas como el vestido, como la comida, como guardar ciertos días. Si yo no guardo este día, quiere decir que no soy cristiano, y si yo no soy cristiano, pues obviamente no soy salvo. Si yo no me visto de esta forma o si mi esposa no se viste de esta forma, pues entonces obviamente es una pecadora, es una malvada, es una malsana, no quiere obedecer al Señor y se va a ir al infierno. O sea, atar la salvación, la fe a estas cosas que básicamente son insignificantes es algo muy, muy peligroso. Así que el débil en la fe tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Por supuesto, el apóstol Pablo nos hace la salvedad a los que somos ya más fuertes en la fe, a los que tenemos más tiempo en la fe, a los que conocemos un poco más, pues por supuesto, de cuidar a los hermanos débiles y, e instruirles, perdón, hacerles conocer cuál es el sentido de la fe, cuál es el propósito, cuál es el sentido de cada uno de nosotros. Si vivimos es para el Señor y si morimos es para el Señor. Y al final, ¿qué va a pasar? Nos vamos a presentar delante del Señor. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo después? Versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, todos vamos a estar delante del tribunal del Señor. Y la forma como lo dice es de que seremos presentados precisamente para ser juzgados por Él. Él sabe entonces, Él conoce bien todos nuestros sentidos, cuál es nuestro propósito, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y también si entramos en conflictos con otros hermanos o les instruimos en la fe. Si yo entonces soy fuerte en la fe, lo que voy a hacer es instruir a mis hermanos, especialmente si son débiles en la fe, y si ellos quieren aprender, entonces van a crecer. Ahora, ¿qué va a pasar con un débil en la fe que sobre todo está envanecido y siente que lo sabe todo? No va a recibir ninguna instrucción, su debilidad en la fe es terrible y su fe estará atada a cualquier pecado y está muy próximo incluso a perder esa fe. Es muy delicado. Todos vamos a estar, todos seremos presentados, todos seremos llevados, los creyentes obviamente, seremos llevados ante el tribunal de Cristo. Pues aquí está hablando de creyentes en este momento. Aún así, versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Que es un pasaje muy importante. Tiene que ver con el segundo capítulo de Filipenses, en el cual al Señor Jesucristo se le entregó un nombre que es sobre todo nombre para que en su nombre, dice el apóstol Pablo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este es el momento, y de seguro ustedes lo han visto, pues vivimos en una generación bastante blasfema y bastante soberbia. Este es el momento en donde la gente incluso se da el lujo de negar a Dios, de blasfemar a Dios, de maldecir a Dios. Dios simplemente no existe para estas personas y cualquier persona que diga que sí existe, pues un pobre, un pobre ignorante y más que un pobre ignorante simplemente no tiene capacidad intelectual. Es esa la generación en la que vivimos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice nuestro Dios? Tomando el contexto que acabo de dar, ¿qué es lo que nos dice nuestro Dios? Todas esas personas, todo ser humano será levantado, pues sabemos que la resurrección es para todos, solamente que estarán quienes seremos resucitados para gloria, honra, eternidad, y hay quienes serán resucitados obviamente para confusión y destrucción perpetua. Ahora, todos estaremos delante del Señor, todos seremos presentados delante del Señor. Ahora,
¿Qué va a pasar con las personas que no creyeron al Señor Jesucristo? Pues obviamente se van a dar cuenta de su grandeza, de su maravilla, y obviamente ellos mismos querrán ir a condenación, estar lejos lo más posible de Dios. Aún así, la condenación, según muchos determinan, es precisamente la ira de Dios cayendo perpetuamente, eternamente contra estas personas, sobre estas personas. Todo ser humano será traído ante la presencia de Dios y tiene que dar cuenta de sus actos. Y no solamente eso, sino que Dios le dará el pago a esas personas de todos y cada uno de sus actos. Es un hecho ineludible. Ahora entendemos como creyentes, como dice el versículo 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, que eso es cuando partimos de esta tierra, partimos de esta vida como creyentes y somos llevados ante el tribunal de Cristo. Es lo que entendemos, consideramos y definimos, pero por supuesto que al final es irrelevante en qué momento será. Lo importante es que todos vamos a estar delante del Señor. En este momento estamos viviendo para el Señor, honrando al Señor, o al menos esa debe ser nuestra convicción, nuestra fe, nuestra seguridad. No se trata que vamos a honrar al Señor por la ropa, por la comida, por la música o por qué costumbres tengamos. Al final, ¿será que el Señor va a mandarnos, a ordenarnos que tengamos ciertas costumbres, que tengamos ciertos modos, que utilicemos ciertas marcas, que tengamos cierta ropa? Yo pienso que no. Al final, no. Pero existen disensiones adentro del cuerpo de Cristo, por supuesto, y especialmente ahora que se ha dado tanta solvencia a tantas cosas. Hay tatuajes adentro de la iglesia, hay ciertos modos de vestir, ciertos modos de peinar. ¿Y qué se trata? Bueno, por supuesto están aquellos que señalan todas estas cosas y condenan todas estas cosas. Si son ciertos modismos del mundo, si es el mundo entrando en la iglesia, pues obviamente todas estas cosas son delicadas, pero no quiere decir que se quita la salvación, que se rompe el lazo con Dios. No existe separación con Dios. Ahora, si ese creyente será juzgado en su propio corazón. Él, ella, quien quiera que sea, todos seremos juzgados al final. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos aquello? ¿A dónde nos está llevando esta forma de ser, esta forma de actuar, esta forma de vivir? Al final tenemos por la escritura que tenemos que estar separados del mundo. ¿Será que sí nos estamos separando del mundo? ¿Será que sí nos estamos alejando del mundo y vienen consecuencias a raíz de esto? Vean las consecuencias de Lot, nada más y nada menos. Él se acercó al mundo, él estaba con Abraham, se pelearon, ¿se recuerdan esa historia? Ellos se pelearon, sus siervos se pelearon y entonces decidieron, bueno, nos vamos a separar mejor. A donde tú vayas, yo voy a ir, al contrario, le dice Abraham, y por supuesto, ¿qué fue lo que eligió Lot? Acercarse a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué pasó? No solamente se acercó a Sodoma y Gomorra, sino que se metió a Sodoma y Gomorra. Por cuestión del dinero, por cuestión de placeres, no sé. Pero se acercó al mundo y ya sabemos las consecuencias. Perdió a su esposa y por supuesto el incesto de donde vinieron sus descendientes Amón y Moab. Y es una historia pues larga. Tenemos la obligación de alejarnos del mundo ahora. ¿Qué será lo que define esto? Ahí es donde tenemos que ponernos a pensar. ¿Será que tengo que dejar esta música? ¿Será que tengo que dejar este modo de vestir? ¿Será que tengo que dejar esto? ¿O debo simplemente no permitir que influencie mi corazón y mi forma de pensar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El mundo constantemente está tratando de influenciarnos, tratando de agobiarnos, tratando de cambiarnos. El mundo está constantemente haciendo esto. Así que nosotros somos como creyentes quienes tenemos que evitar que esto suceda y alejarnos del mundo. Con esto no quiere decir que no le hablemos a la gente, tenemos que hablar a la gente, tenemos que estar cerca de la gente, pero tenemos que guardarnos, incluso uno de los pasajes bíblicos dice, guardarnos de este mundo sin mancha. Así debemos procurar, así debemos servir. Y cuando nos presentemos al Señor, bueno, nos vamos a presentar, hice esto, hice esto. El Señor no nos va a juzgar por una cosa u otra, el Señor nos va a juzgar al final. ¿Salí del mundo? ¿Fui parte del mundo? ¿Cuáles fueron mis consecuencias? ¿Cuál fue mi ganancia? ¿Qué es lo que estoy haciendo para Él? Al final, mi propósito es servir al Señor. Por eso es muy interesante la expresión aquí del apóstol Pablo, en donde nos habla no solamente que estamos sujetos a Cristo, sino que ahora somos siervos de Cristo y tenemos que estar sometidos a Cristo.
en voluntad, en propósito, en trabajo, en obra, en servicio. Ese es nuestro propósito. Ahora, por supuesto que vendrán discusiones y por supuesto que vendrán opiniones, esto está bien, esto está mal, esto es pecado, esto no es pecado, y es por eso muy interesante que el primer versículo del capítulo 14 dice, no para contender sobre opiniones. Cada quien tendrá su propia opinión y no tenemos la definición bíblica, cuál es la verdadera música, qué música debemos oír. Lo importante es que nada ni nadie nos separe del propósito que nos ha dado Cristo y que cuando nos presentemos delante de Él, aunque podía tener esto, aunque podía hacer aquello, pero que yo le haya servido. Eso es lo más importante, que yo le haya servido, que le sea útil. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, es muy interesante esto, ya que cada uno de nosotros como creyentes dará cuenta de Dios ante sí. Mencionaba antes que todos al final van a comparecer delante de Dios. Todo ser humano va a estar delante de Dios, pero ya sabemos cuál es el fin de aquellas personas que no sirvieron a Cristo y que no se sujetaron a Cristo. ¿Y qué es entonces? ¿Cuál es el fin de su tribunal? ¿Cuál es el fin de su juicio? ¿Por qué ellos van a presentarse ante el tribunal de Dios o aquel pasaje del juicio del gran trono blanco? ¿Cuál es el fin? Exponerle su maldad, exponerle su pecado, exponerle todas las veces que Dios le quiso salvar y le dio la oportunidad de salvar y esa persona no quiso. Esa persona no quiso recibir la salvación. Así que es nada más un juicio obligado, por así decirlo. Algo, simplemente un formalismo, si quieren verlo así, pero simplemente esa persona ya ganó la condenación, o mejor dicho, rechazó la salvación. No se trata quién gana la condenación, de hecho todos ganamos la condenación a causa de nuestro pecado, sino quién rechaza la salvación. Todos esos conceptos son muy importantes ya que la gente se equivoca, especialmente las personas que no conocen a Dios. Así que esas personas, todos los seres humanos serán presentados delante de Dios, sí, como un formalismo para que entiendan cuáles son sus cargos y todas las veces que Dios quiso salvarles y todas las veces que ellos rechazaron a Dios con todas sus fuerzas y cómo definitivamente no tenían fe. Y esa es la razón por la cual Dios los deja en condenación. Ahora nosotros vamos a dar cuentas. Nosotros vamos a decirle a Dios, tú me diste esto y esto es lo que yo te devuelvo con todos los beneficios, con todos los frutos, qué fue lo que hice yo con los dones que tú me diste, con los talentos que tú me diste, con las capacidades que tú me diste. ¿Qué fue lo que hice yo con esta familia que tú me diste? ¿En qué se multiplicó mi obra, mi trabajo hacia ti? Y es esto lo que yo te voy a presentar. Es por eso que me gusta mucho el capítulo 1 de Job, en donde se menciona cómo todos los hijos de Dios van a la presencia de Dios a presentarse delante de Dios. ¿Y a presentarse qué? Es a presentar lo que hacen, su obra, su trabajo. Dios les ha dado posición, Dios les ha dado lugar, Dios les ha hecho administradores de algo y tienen que ir delante de Dios a presentar su obra. Me gusta porque eso es lo que hacemos y haremos todos nosotros los creyentes cuando partamos de esta vida. Nosotros vamos ante la presencia del Señor, no a un juicio de si soy salvo o no soy salvo, sino vamos ante la presencia del Señor a mostrarle y a hablar, a presentarle nuestro fruto. En esto es en lo que te he servido. Esto es lo que yo hablé, prediqué, enseñé, di, serví. Me diste estos dones, creo que me diste estos dones, así que yo los he multiplicado de esta manera. Esta es la ganancia que yo te doy. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Esos son pasajes muy interesantes. Al final, hermanos y hermanas, si aquel hermano, aquella hermana no sirve, si aquellos hermanos no sirven, todos vamos a dar cuentas. Y no es excusa el decir, aquellos hermanos no sirvieron, así que yo no serví. Como aquellos hermanos no sirvieron, no quisieron hacerme caso, no quisieron seguirme o lo que sea, pues entonces yo no hice las cosas. No es excusa eso. Dios me puso en esta tierra para servirle, a mí, individualmente, a mí. Cada uno de nosotros, individualmente, tenemos que servir. Con esto no quiero decir que sea malo el servicio, obviamente, en la iglesia. No, todo lo contrario, sino que
El servicio en la iglesia tiene que ser comunal, por supuesto, pero cada uno tiene que tener la convicción de que dará cuenta de sí mismo y de su propia obra sobre ese servicio. El servicio en la iglesia, por supuesto, participan todos y por eso es que ha sido dejada la iglesia. Hay maestros, hay líderes, hay dirigentes, ¿no? Hay predicadores, hay evangelistas. Por supuesto que están todas estas cosas y todas estas son virtudes del Espíritu Santo que vienen del Señor Jesucristo precisamente para que la iglesia funcione en el crecimiento de todos los creyentes y nuevos creyentes, todos los que están naciendo de nuevo. Yo no puedo servir solo a Cristo. Necesito a la iglesia. Yo puedo ser un gran evangelista, pero esos hermanos que van a nacer de nuevo, nacidos, digamos, llamémosle así por mi predicación, esos hermanos van a necesitar maestros, van a necesitar pastores, van a necesitar líderes, van a necesitar gente que guíe y que interceda por ellos. Es por eso que yo necesito a la iglesia. Yo no puedo decir soy un evangelista solo y no necesito a nadie más. Eso es mentira. Necesito a la iglesia que tome a estos nuevos creyentes y les haga crecer. Que de hecho eso es la verdadera gran comisión. La gran comisión no es evangelizar. La gran comisión es enseñar, enseñándoles que guarden y hagan todo lo que yo os he mandado. Esa es la gran comisión. Pero la gente no le pone atención a eso, piensan que solo es evangelizar y no es evangelizar. Tampoco es solo bautizarles, enseñándoles que guarden y hagan todo lo que yo os he mandado. La enseñanza es importantísima y y la enseñanza solamente van a encontrarla en la iglesia, no van a encontrarla en ningún otro lado. Ahora, Dios me va a juzgar a mí, no como iglesia, sino va a juzgar mi trabajo, lo que hago, mi esfuerzo. Y así será con cada quien, con cada quien. Es importantísimo el trabajo en la iglesia y tenemos que trabajar como uno y ese es el mandato y precisamente es lo que ataca el diablo. Esa unidad es la que ataca el diablo, por supuesto que sí, pero cada uno de nosotros, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, todos vamos a comparecer ante Él y vamos a dar cuentas de mi obra personal, de la obra que yo hice. Participé, serví, aporté, apoyé. ¿Qué fue lo que yo hice? Cada uno de nosotros. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Vean qué interesante. El apóstol Pablo entonces da esta exposición de la verdad, del sentido genuino como creyentes que debemos tener. No es cuestión de que tengo que agradar a estos con la ropa, o tengo que agradar a aquellos con la música, o tengo que agradar a los otros con qué comer y qué días guardar. No se trata de eso. Al final, el Señor nos sostiene a todos, el Señor nos mantiene a todos, el Señor nos cuida a todos y el Señor nos va a juzgar a todos. Por lo tanto, dice, ya no nos juzguemos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Lo que tenemos que hacer es trabajar. Lo que tenemos que hacer es seguir hablando, seguir predicando, seguir enseñando. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo con cada uno de los creyentes? Eso yo no lo sé. ¿A dónde los va a llevar? Yo no lo sé. ¿En qué forma va a multiplicar el Señor su palabra? No lo sé. Yo no lo puedo medir, yo no lo puedo definir. Es Él quien hace la obra. Y es Él quien me sostiene y nos sostiene cada uno de nosotros. No sirve de nada entonces que nos peleemos unos con otros, más bien lo único que vamos a hacer es estorbar el trabajo de la iglesia, usados por el diablo, por supuesto, para lo malo. Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y esto ahonda un poco más en la situación que vemos en Corintios con respecto, con respecto a los sacrificios o los animales inmundos que eran también los que creían los judíos. Pero tenemos que definir que la inmundicia precisamente de los animales viene a consecuencia de una ley sanitaria, más bien, ¿no? Ese es el fin. Ahora, en aquel entonces existían ciertos hermanos que tenían debilidad en la fe y al ver a un creyente comiendo algún animal inmundo, entonces ellos pensaban que ese hombre, que esa persona, que ese creyente ya era inmundo. Entonces eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que hay que transformar. Mientras tanto hay que tener cuidado de los hermanos y mejor enseñarles la fe. En lo que se está enseñando la fe hay que tener cuidado con ellos
Es lo que da a entender el apóstol Pablo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues que vituperes, que vituperado vuestro bien. Perdón. No sea pues vituperado vuestro bien. Sigue versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 17 dice el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es muy interesante esto, ya que muchos creyentes han olvidado esto. ¿Por qué lo han olvidado? Porque están más hechos al mundo, lastimosamente. Con esto no quiero decir que sean mundanos, con esto no quiero decir que no son creyentes. Quiero decir que no han tomado el sentido, su sentido como creyentes y que están en el reino de Dios y que deben vivir en el reino de Dios y que deben mantenerse en el reino de Dios. Y esto se mantiene de acuerdo a nuestras costumbres, propósitos, anhelos, deseos y lo que estamos persiguiendo delante del Señor. Es decir, ¿cree usted que puede conseguir paz viendo novelas todo el día? ¿Cree usted que puede conseguir gozo viendo novelas todo el día? Y con esto no quiero decir que son malvadas, malsanas, tampoco las voy a justificar, pero ¿de qué se está llenando usted? ¿Cuál es su alimento? ¿En qué se mantiene? ¿Cuál es su ambiente? ¿No? Sí, pero es que yo tengo enfermedades y mis enfermedades me mantienen muy intranquilo, muy intranquila, muy mal o lo que sea. Aún así, no es cuestión de nuestra situación afuera. Eso es lo importante del creyente y es muy importante entender que nosotros vivimos en el reino de Dios, por lo tanto el reino de Dios tiene que dominar nuestra vida y no solo nuestra vida, sino nuestro hogar. Y cuando llegue a dominar nuestro hogar, va a llegar a dominar a otros hogares, es decir, este sentido de crecimiento, sentido de ampliarse a las demás personas es muy importante. Y todo depende de cómo es mi vida personal, cómo me mantengo yo personalmente. Un creyente que se mantiene enojado, molesto, intranquilo, deprimido, deprimida, quien quiera que sea, mal, irritado, incluso con perversidad o alguna cosa así, pues es un creyente que no se está manteniendo y que no está manteniendo su atención, no está manteniendo su tiempo ahí en eso que es el reino de Dios. Irremediablemente sí sabemos que estamos cerca del pecado constantemente, por este cuerpo que tenemos y por el mundo en el cual habitamos. El pecado está a nuestro alrededor constantemente. Perdón. Pero nosotros como creyentes hemos recibido el Espíritu Santo y estamos en el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir en esta tierra, pero estamos en el reino de Dios. Y nosotros somos la muestra, la demostración, perdón, de ese reino de Dios precisamente sobre la tierra. Por lo tanto, el creyente no tendría por qué estar impaciente, intranquilo, deprimido, triste, harto. No tiene por qué. Que tiene enfermedades, el Señor le va a ayudar y le va a apoyar en sus enfermedades. Que tiene escasez, el Señor está ahí con usted y le está proveyendo todo lo que usted necesita. Que, que tiene soledad, no importa, lo que sea, cualquiera sea su situación, tiene al Espíritu Santo, tiene el reino de Dios y ahí está todo ese apoyo de Dios, todo ese apoyo divino para su vida, para su situación, cualquiera que sea. El creyente entonces que tiene lo contrario de esto es porque no está viviendo en esto. Es porque no le está poniendo su atención a estas cosas. ¿Con esto qué quiero decir? No quiero decir que no podemos ver televisión, que no podemos oír música, que depende de nuestras costumbres, no podemos hacer ciertas cosas. No quiero decir eso. Es cierto que tenemos que cuidarnos por cierta situación de tentación. Tenemos que cuidarnos porque es lo que estamos llenando en nuestro corazón. ¿De qué estamos llenando nuestra alma? Pero, en primer lugar, tenemos que vivir en ese reino. Para eso nos lo dio Dios. En ese reino espiritual que llena nuestras vidas, que llena nuestras mentes y que es lo que nos da paz y gozo. Vean, esas son manifestaciones sentimentales. ¿Por qué dejo afuera un poco la justicia? Porque la justicia tiene que ver con la doctrina. Es precisamente lo que acabamos de leer en todo la carta de Romanos.
La justicia de Dios, dada por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se quitó su justicia para darnos a nosotros esa justicia perfecta, divina, gloriosa y maravillosa. Por lo tanto, entonces no tenemos por qué tener intranquilidad sobre esa justicia. Y es en esa esperanza precisamente que nosotros tenemos paz y gozo al recibir eso. Ahora yo me siento justificado. Yo estoy justificado delante de Dios, vivimos como justificados delante de Dios. Cada creyente tiene que pensar eso. Los ejemplos que mencionaban hace algún momento en las preguntas, pues nos indican esto. ¿Será que esas personas se sienten justificadas o sienten la necesidad de estarse justificando? Cualquier persona que sienta la necesidad de estarse justificando no es creyente en Cristo. Es bastante claro y es bastante fuerte. Yo me tengo que sentir justo. Yo ya soy justo. Y no se trata que me sienta, es que ya soy justo y tengo que vivir esa justicia, nada más. Pero esa justicia es la justicia de Cristo que Él me la ha entregado. Él se la quitó para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Justicia de Dios en Él. Y es por eso que hay muchas personas que tratan de justificarse por medios inútiles, por medios vacíos, por medios huecos e insignificantes, como la música, qué música oír, qué música no oír, qué cosas de televisión sí ver, qué cosas no ver, qué ropa sí y qué ropa no usar, que son completamente inútiles. Ahí jamás se va a encontrar la justificación, ahí jamás se va a encontrar la santificación y jamás se va a encontrar la presencia de Dios. Solamente, como mencionábamos, son cuestiones de ética, de buenas costumbres, ciertos cuidados y nada más. Ahora, sí es importante de qué me estoy alimentando. Es decir, en qué me paso pensando todo el día. ¿Qué es lo que yo me paso viendo todo el día? Como decía, si me paso viendo novelas todo el día, lo único que voy a pensar es en esas novelas. Si me paso viendo fútbol todo el día, lo único que voy a pensar es en el fútbol y lo único que voy a saber es el fútbol. Pero nunca voy a encontrar la justicia y la paz, que ahí está en el reino de Dios, pues si tengo el Espíritu Santo, el reino de Dios es para mí. Y ese es mi ambiente natural como creyente. Esa es mi situación constante como creyente. Entonces, es ilógico que un creyente, siendo verdadero creyente, no tenga paz. Es ilógico que un verdadero creyente no tenga gozo. Es decir, dicha. Con esto no quiere decir que se esté riendo todo el tiempo, que esté brincando o que esté gritando, ninguna cosa así. El gozo es algo profundo. Así como los apóstoles tenían que trabajar, había angustia en ellos, sí, pero había gozo en sus corazones. Tenían angustia, ¿por qué? Como dice capítulo 9 de Romanos, por los inconversos, aquellos que necesitan la salvación. Esos me provocan angustia, sí, pero el apóstol Pablo tenía gozo, dado por Dios. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y pasó varios años en la cárcel. El apóstol Pablo tenía escasez. Él mismo dice, yo sé vivir con mucho o con poco. Y en todo sentido estoy enseñado y estoy enseñado precisamente para estar contento, contento, cualquiera que sea mi situación. Es muy importante ver el carácter de los apóstoles. Es muy importante porque entonces así entendemos cuál es el sentido y cómo debemos ser nosotros como creyentes. Si yo no tengo, bueno, eso no es excusa para que yo no tenga gozo y paz. Si yo no tengo salud, eso no es excusa para que yo no tenga gozo y paz. Por supuesto, humanamente estas cosas quieren quitarnos el gozo y la paz. Es lo natural. El diablo quiere atacarnos y entonces que tengamos odio, resentimiento, malestar y todas estas cosas. Pero es por eso que tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el reino de Dios para contrarrestar todas estas cosas. Todas estas cosas van a venir a nuestra vida, incluso la muerte va a venir a nuestra vida, pero tenemos el reino de Dios. Somos dependientes del reino de Dios y eso significa que tenemos estas armas para defendernos de todos estos males del mundo. El mundo quiere que lleguemos a odiar, que lleguemos a mentir, que lleguemos a estar tristes todo el tiempo, vacíos, acabados, arruinados, fatigados.
Pero el reino de Dios es precisamente lo que contrarresta todo eso, el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que quiere que tengamos gozo. Ese es el problema de leer la Biblia sin entenderla. Ese es el problema de leer la Biblia solo así, sin meditarla. Y por supuesto, sin aprenderla y obedecerla. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque dejamos afuera los sentimientos. Solamente tomamos la Biblia como un libro de conocimiento y no la aplicamos en nuestra vida y no la aplicamos en nuestra alma. El creyente tiene que ser una persona gozosa. ¿Por qué? Porque ha recibido toda la esperanza de Dios, todo el apoyo de Dios, todo el cuidado de Dios, toda la bendición de Dios. Que en este momento tenga dificultades, que en este momento esté atravesando un desierto, que en este momento tenga problemas, no es excusa para perder el gozo y la paz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, cuando vienen estos problemas, cuando vienen todas estas situaciones, lo que tengo que hacer es llenarme más de Dios. Y llenarme más de Dios, llenarme tanto de Dios de que yo ya, bueno, tengo gozo y tengo paz. Ya estoy con gozo y ya tengo paz. Y ya saqué lo más importante, lo más necesario. Ahora puedo dedicarme un rato a cualquier otra cosa. Pero mi obligación es llenarme de las cosas que tienen que ver con Dios, con su reino, con su gracia. Él es quien me da paz, Él es quien me da gozo, Él es quien me da fortaleza, Él es quien me da poder. El Señor nos ha dado todo a través de su Espíritu Santo, pero el gran problema del creyente es que no pasa suficiente tiempo oyendo al Espíritu Santo. ¿O le parece aburrido? ¿O piensa que solo es de yo decirle a Dios las cosas? Y no es así. Dios me va a hablar a través de su palabra, y eso es muy importante, y lo aclaro. No se trata de que Dios nos hable al oído, no, se trata de que Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla en oración. Dios nos contesta a través de mensajes, estudios, enseñanzas. ¿Para qué? Para que tengamos gozo, paz, para que nos apoyemos de esa justicia, para que estemos seguros, seguros, completamente seguros que ya estamos justificados. No necesito justificarme, no necesito a Dios, pagarle a Dios un solo acto de justicia. Ya todo está cancelado, ya todo está cumplido, ya soy completamente justo. Lo que tengo que hacer nada más es vivir esa justicia. Vivir con limpia conciencia todo el tiempo y, por supuesto, buscar el camino del Señor. La consecuencia entonces de un creyente que está alejado de Dios, pues obviamente es enojo, ira, contienda, tristeza, malestar, depresión y todas esas cosas. Con esto no quiero decir que estén lejos de Dios o quiero decir que no tienen la salvación o peor, que no tienen el Espíritu Santo. No quiero decir eso. Sí está ahí, pero usted no le pone atención. Sí lee la Biblia, pero la está leyendo mal, incorrectamente. Es decir, no está extrayendo toda la riqueza y toda la bendición que Dios le quiere dar de su palabra. De la oración es básicamente lo mismo. En la oración es lo mismo y no digamos en la iglesia. Es básicamente la misma historia. ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque Dios nos va a bendecir. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de estar con los hermanos. Hay bendición, hay una bendición que usted no va a conseguir solo o sola en su habitación. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo no voy a la iglesia? ¿Es un pecado mortal? ¿Dios está molesto? ¿Dios está irritado? ¿Cuál es el problema con no ir a la iglesia cuando no estamos en congregación? El problema es que usted pierde esa bendición que Dios dio en ese momento a la congregación. Ese es el problema. Sí, pero es que tenía que hacer esto, tenía que hacer. Claro, está bien, tenía que hacer un montón de cosas, pero perdió esa bendición que el Señor tenía para usted en ese momento. Eso es lo que pasa. En el camino del Señor, en la iglesia, en la fe y no digamos en el reino de Dios, lo que vamos haciendo es aprovechar o desaprovechar las bendiciones que Dios nos da. Bien, no es cuestión de pecados, no pecados, ya eso ni siquiera tiene que estar en nuestra mente. El Señor Jesucristo ya nos justificó. No tenemos por qué vivir así. Claro, obviamente pecado sigue siendo pecado. Y se daña nuestra relación con Dios cuando cometemos pecado, pero para entonces tiene que haber una situación de deslealtad, tristeza, mal, y precisamente lo que estamos hablando. ¿Qué hace falta para que un creyente peque? Lo que hace falta para un creyente peque es que o no está o ni siquiera entiende lo que significa
depender del reino de Dios. Tiene el reino de Dios, tiene el Espíritu Santo, sí, pero no vive ahí. Su atención está puesta en el trabajo, en los placeres, en las diversiones humanas, mundanas, y que incluso pueden ser malsanas, y no en las cosas de Dios. Lo que tiene que hacer el creyente es poner su atención más en las cosas de Dios. Recibir el gozo, recibir la paz, recibir la seguridad, recibir esa justicia y, por supuesto, mantenerse así el resto de su vida. Cuando el creyente no hace eso, entonces viene el cansancio, fatiga, depresiones, tristezas, qué aburrido, qué cansado, no quiero esto, no quiero aquello, y entonces empieza a despertarse más y más la situación del pecado, nuestra maldad. Nos excitamos entonces, ¿por qué? Por hacer lo malo. No nos emocionamos por buscar a Cristo y honrar a Cristo. Ahí no está nuestra emoción, ahí no está nuestra dicha. Nuestra dicha está en buscar lo malo. En ese sentido, sí tenemos que tener cuidado con nuestras costumbres. Ahí sí puede darse un problema. Nuestras costumbres entonces nos pueden llevar a hacer lo malo, no porque las costumbres sean malas en sí, sino porque nos separan de este reino de gozo, de paz, de justicia, de dicha y de poder, el cual está a nuestro alcance. Pero somos nosotros los que no buscamos eso.